Es el tercer día de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las sirenas suenan en todo Israel mientras Irán lanza misiles balísticos al país. El ejército israelí prevé que la operación contra Irán dure más de una semana. En el incidente más reciente, 19 personas resultaron heridas, una de ellas en estado moderado. Esto ocurrió tras el impacto de un misil balístico en una zona residencial de Beersheba. Esto ocurrió tras la muerte de 9 personas ayer en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, y otras 2 antes en el centro de Israel. Hasta ahora, casi 800 personas han sido hospitalizadas en Israel desde el inicio de los enfrentamientos. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber destruido unos 600 sitios del régimen iraní en ataques aéreos, incluidos 20 del liderazgo de seguridad de Irán, 150 misiles balísticos y lanzadores y 200 sistemas de defensa aérea. Ahora nos acompaña desde el sitio del ataque en Beersheba nuestra corresponsal Jo Brown. Jo, estás en la escena. ¿Qué se sabe del impacto del misil y la razón de tantos heridos? Esto ocurrió alrededor de las 12:30 hace aproximadamente 3 horas y media y afortunadamente no impactó directamente en ningún edificio. Impactó en un patio y podemos ver dónde cayó el misil. Hay un gran cráter de unos 2 metros de profundidad. Aquí cayó. La mayoría ya había escuchado las sirenas y advertencias previas, así que estaban en sus refugios. En total, 19 personas resultaron heridas, la mayoría por vidrios. Y si miras los edificios alrededor de aquí, puedes ver exactamente por qué cada ventana fue arrancada. Hay pedazos de vidrio por todo el piso. Han quitado grandes partes de paredes. Ahora veo lo que parece una sala o dormitorio, con marcos por todos lados. Mientras veníamos caminando hacia aquí, pudimos ver a personas que estaban empacando sus cosas, evacuando de aquí y mudándose a hoteles o a algún lugar más seguro. Pero este es el caso de todos los edificios alrededor de aquí. La mayoría de estos edificios, solo viendo la arquitectura, parecen ser brutalistas, así que fueron construidos entre 1950 y 1970. La mayoría de estos, de hecho casi todos, no tienen ningún refugio. Eso solo se volvió obligatorio para los edificios que se construyeron después de 1990. Si ves los edificios más altos allá arriba, son ejemplos modernos y todo está intacto. Porque fueron construidos con ventanas mucho más resistentes, con materiales mucho más sólidos en su estructura, y por eso han podido mantenerse ahí. Este es un problema importante para Israel actualmente. El hecho de que si pasas por cualquier lugar donde ha habido impactos de misiles, como en Tel Aviv, realmente puedes ver cuáles son los edificios nuevos y cuáles son los edificios antiguos. De todos, el edificio más dañado en Tel Aviv era uno antiguo y muy parecido a este. Cayó justo enfrente de ti, no golpeó el edificio en sí, cayó justo enfrente, hubo un enorme cráter como el que hay ahora, y esto es algo con lo que Israel va a tener que lidiar en el futuro. Hasta ahora, nadie murió ni resultó grave, pero 19 personas fueron enviadas al hospital Syracuse en Beersheba. Muy bien, esa es nuestra corresponsal Jo Brown. Muchas gracias por esa actualización. Vamos a volver contigo más tarde a lo largo del día, ya sabes. Vamos a pasar a nuestra siguiente historia. En este momento, el patrón de misiles de Irán contra Israel no parece estar cambiando. Según el Comando de Defensa Civil de Israel, Irán parece estar intentando lanzar andanadas de misiles balísticos más grandes y coordinadas. En el último día, hemos visto salvas de entre 9 y 30 misiles a la vez, seguidas de largos periodos de calma. Eso es muy distinto al primer día, cuando Irán lanzaba solo 2 o 3 misiles seguidos, con breves pausas. Las fuerzas de defensa de Israel creen que Irán busca organizar ataques más grandes y numerosos, pero enfrenta dificultades porque la Fuerza Aérea Israelí caza lanzadores de misiles en todo Irán. Es importante señalar que Irán en realidad no disparó ningún misil balístico contra Israel durante la noche, pero Israel sí lo afirma. La República Islámica lanzó anoche un misil balístico con ojiva de bomba de racimo al centro de Israel. Ese misil libera muchas municiones explosivas, causando más daño en un área grande. Nos acompañan en el estudio nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, y el corresponsal diplomático, Owen Alterman. Entonces, Ariel, quiero dirigirme a ti primero. Sabes, hablamos de esto ayer, pero
Hemos estado viendo el patrón de misiles de Irán, cambiar ahora a un escenario de andanada más grande y coordinada. Esto indica que buscan proteger los lanzadores ante la presión aérea israelí o que planean un ataque mayor. Bueno, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Una, los iraníes están diciendo que están planeando una guerra prolongada, así que tienen que, ya sabes, escalonar sus lanzamientos. Y lo que vimos en las primeras 36 horas fueron lanzamientos de alta frecuencia con misiles de baja cantidad. Y ahora parece que han cambiado esa estrategia. Ahora, ¿por qué es eso? Creo que lo que podemos identificar es que en los ojos de Irán no han logrado causar un daño significativo al frente interno israelí, a la población civil a la que están atacando junto con los objetivos militares. Pero estamos viendo con los objetivos que son alcanzados, que están apuntando a centros de población civil. Y así, en un intento de aumentar las probabilidades de que estos misiles penetren las defensas aéreas. Eso es más fácil si lanzas 30 misiles de una vez, no solo 5 o 10. Y así, esta es su estrategia. Ven que inicialmente su estrategia, que era diferente a la de la guerra de 12 días, León Ascendente, penetraron las defensas de Israel con grandes salvas. Intentaron cambiar eso al inicio de la guerra. Vieron que no funcionó, así que ahora están regresando a su estrategia inicial. Owen, quiero dirigirme a ti. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hizo sus primeros comentarios públicos desde el inicio de las operaciones militares contra Irán el sábado. ¿Qué dijo? Aprendimos mucho de esta conferencia, Natasha. Escuchemos a Hegseth y luego lo analizamos. Aquí está Pete Hegseth en su conferencia de prensa en el Pentágono. La Operación Furia Épica tiene una misión muy precisa. Destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles iraníes, destruir su marina y otra infraestructura de seguridad, y nunca tendrán armas nucleares. Esto no es Irak, no será interminable. Yo estuve ahí en ambas ocasiones. Nuestra generación y este presidente lo saben mejor. Él llamó tontas a las guerras de construcción nacional de los últimos 20 años y tiene razón, esto es lo contrario. Natasha P. Hegseth resume la misión de la guerra en 3 partes. Programa de misiles, marina, clave por la amenaza en el estrecho de Hormuz, y programa nuclear. Mencionó en la conferencia, no es una guerra para cambiar el régimen, pero sí cambia. Parece que no queda claro qué busca la administración de Trump. Como saben muchos televidentes, hay preocupación en Estados Unidos sobre el objetivo y misión de esta guerra, así como sus salidas. ¿Cómo sabrán los estadounidenses si la guerra fue exitosa? Hegseth señala que el objetivo no es cambiar el régimen, sino debilitar las capacidades de Irán en esas 3 áreas. Claro, distinto a lo dicho por Donald Trump y correcto. Creo que eso es lo que destaca aquí. Hemos visto la noticia de la muerte de 4 miembros del personal estadounidense. ¿Eso cambia la situación? Creo que 4 bajas no serán suficientes, pero un aumento podría realmente afectar una guerra que ya no es popular. Solo para recordarnos, la encuesta que salió ayer, de hecho de Reuters, muestra un 27% de apoyo y un 43% en contra. Existe pluralidad contra la guerra. Al final, incluso entre republicanos, 32% de estadounidenses se oponen, pese a que la mayoría la apoya. Donald Trump no comienza esta guerra con una base sólida de apoyo, a diferencia de conflictos anteriores, por lo que las bajas serán clave. Solo para dar una idea de comparación a nuestros espectadores, aquí en Israel no hay tanta preocupación sobre la misión. La opinión es simplemente hacer tanto como sea posible, destruir tanto como sea posible, degradar tanto como sea posible y hacer tanto como sea posible, hasta que este derecho termine de alguna forma. Hablaremos de Hezbollah en un momento. Es fácil de entender, ya que muchos ciudadanos israelíes han sufrido la ira de la República Islámica y sus grupos terroristas aliados que atacan a civiles en Israel. Pero ahora vamos a pasar rápidamente a las instrucciones del Comando del Frente Interno. Dentro de Israel, las restricciones seguirán vigentes en todo el país hasta al menos el miércoles por la noche a las 8 p.m. No se permiten reuniones, las escuelas siguen cerradas, los lugares de trabajo están cerrados, excepto los sectores esenciales, pero hay un poco de movimiento en cuanto a los viajes. Israel reabrirá gradualmente su espacio aéreo esta noche, tras estar cerrado desde el sábado. Y mientras tanto,
La aerolínea israelí Israel dice que está lanzando una forma de traer de regreso a casa a los israelíes que están varados en el extranjero. Desde mañana, la aerolínea operará vuelos especiales desde 6 ciudades europeas como Praga, Budapest y Bérgamo en Italia. No a Israel, sino a Taba, el aeropuerto en Egipto, frente a la frontera de Meilatán. De ahí los pasajeros cruzan por tierra a Israel. ¿Qué pasa en Irán? La Media Luna Roja, administrada por el Estado, reporta 555 muertos en 131 ciudades por ataques de Estados Unidos e Israel desde que comenzó esto. Las cifras no diferencian entre civiles y combatientes de la República Islámica. Cabe destacar que por el apagón de Internet en Irán es difícil verificar estas cifras. Ahora nos acompaña Navid Mohebi, es analista iraní estadounidense en Washington, D.C. Entonces, ¿qué información tenemos realmente en este momento sobre lo que está sucediendo en Irán, especialmente en lo que respecta a las víctimas? Gracias por invitarme. Como mencionaste, hay un apagón total de Internet en Irán. Es muy difícil verificar la información. En Irán, la información nos llega sobre todo por Starlink, aunque solo pocos iraníes tienen acceso, ya que es muy limitado. Pero sí, parece que hay alrededor de 500 víctimas y muchos de ellos creo son miembros de la Basij. En los últimos 2 días, Israel se ha concentrado en Teherán, especialmente en las sedes de la Basij, las sedes de la IRGC y las sedes de inteligencia en Teherán. Supongo que muchas personas han perdido la vida al mismo tiempo. Los atletas de propaganda del régimen iraní se están concentrando en un ataque a una escuela secundaria en Irán, del cual no se sabe exactamente quién fue el responsable, pero muchos iraníes culpan al régimen por lo sucedido. Irán reporta al menos 153 muertos tras un presunto ataque a una escuela en el sur, culpando a Estados Unidos e Israel. Estados Unidos investiga el incidente. El ejército de Israel afirma no conocer operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en la zona. La escuela de niñas estaba en Minab, cerca de una base del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que ha sido blanco antes. ¿Qué sabes al respecto? Esta historia es la que más se ha viralizado en medios internacionales. Sí, lo he visto. Es lamentable que en los últimos 2 meses unos 32,000 iraníes hayan sido masacrados al salir a las calles. La comunidad internacional, especialmente algunos en los medios y aquellos de izquierda, guardaron silencio, pero ahora, de repente, están preocupados por las vidas de los iraníes. Creo que eso es muy irónico para mí ver esas reacciones. Pero como mencioné, nadie en Irán confía en el régimen iraní ni en sus informes. Y parece que las únicas personas que le creen al régimen son algunos sectores de la sociedad estadounidense y los medios de comunicación. Pero según lo que veo en las redes sociales, los iraníes están culpando al régimen porque entienden, al igual que Hamás, se esconden detrás de escuelas y hospitales, puede que hayan hecho lo mismo o incluso que ellos mismos hayan atacado la escuela. Así que tenemos que esperar y ver qué sale de esto, pero como dije, los iraníes no confían en los reportes del régimen iraní. Lo que estamos viendo hoy en día, basado en los videos que están saliendo de Irán, especialmente en Teherán y Karak, cuando hay una explosión, la gente grita desde ventanas y azoteas. Dicen abajo la República Islámica y dicen viva el rey, gritan consignas y celebran. Y también has visto a la diáspora iraní celebrando la muerte de Jamenei. Y creo que el apoyo a esta operación es muy fuerte dentro de Irán y entre la diáspora iraní. Gracias, Navid, por acompañarnos con el análisis. Seguimos con la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Honestamente, esto solo está creciendo más de la noche a la mañana. Por primera vez desde el alto al fuego de 2024, el grupo terrorista libanés Hezbollah, proxy iraní, intervino oficialmente.
Después de la 1 de la mañana, lanzaron cohetes y drones desde Líbano al norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que un cohete fue interceptado, otros cayeron en áreas abiertas y al menos 2 drones fueron derribados. Hezbolá dice que esto fue una venganza por el asesinato de Ali Khamenei, quien fue asesinado. Como sabemos, en los primeros minutos del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado. Hezbolá es solo uno de los grupos aliados de la República Islámica en su eje de resistencia en Medio Oriente, financiado por el régimen, y armas para expandir la ley Sharia globalmente, dominar la región, expulsar a Occidente del Medio Oriente y atacar a Israel. Israel respondió de inmediato con fuertes ataques aéreos al sur del Líbano y al distrito Dahiyya de Beirut, bastión de Hezbolá. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Israel inició una ofensiva contra Hezbolá que podría durar días. En este momento están viendo imágenes en vivo del Líbano después de otra ola de ataques israelíes en Beirut, dirigidos a instalaciones militares de Hezbolá y terroristas. Ahora cedo la palabra al Dr. Barak Bux, de la Cátedra Patterson y el Centro de Investigación en Seguridad e Inteligencia. Hezbolá esperó a que Khamenei fuera asesinado para unirse formalmente a la lucha. ¿Cree que esto era inevitable o es una acción coordinada desde Teherán para mostrar que el eje de la resistencia sigue intacto? Sí, puedo decir eso. Había presión dentro del Líbano e incluso un llamado del primer ministro libanés, Nawaf Salam, para que Hezbolá mantuviera cualquier actividad. Pero los iraníes, según los informes, se sintieron decepcionados de que los grupos aliados que desarrollaron tanto no intervinieran. Puedo comparar con los hutíes, que no son de Líbano, pero emitieron una emotiva proclamación de solidaridad sin intervención. Así que había presión dentro del Líbano. Por un lado, la población no interviene y por otro, el gobierno recién establecido busca mantener el orden. Agrego al general estadounidense Jeffers de CENTCOM, coordinador entre Israel y el gobierno libanés, para evitar su intervención. Por otro lado, se puede decir que el nuevo jefe de Estado Mayor, director general de Hezbolá, el señor Is, no es tan efectivo. No estoy seguro de si él está manejando la situación. ¿Y fue una orden iraní? Actualizo sobre las imágenes en vivo que ven aquí. Corresponden a los suburbios del sur de Beirut. Este es otro bastión de Hezbolá en la capital del Líbano. Israel anunció que inicia una ofensiva que podría durar varios días. No solo responde. ¿Sabes? La pregunta es si veremos otro conflicto total entre Israel y Hezbolá. ¿Y si el gobierno y liderazgo libanés pueden evitar que eso ocurra? En continuación a la pregunta anterior, el liderazgo, el gobierno, tuvo hoy una reunión muy intensa en materia de seguridad. ¿Hay presión sobre Hezbolá para mantener los lanzamientos hacia Haifa en Galilea? Por supuesto, Hezbolá puede hacer más, pero esperamos que no lo haga. Pero ahora está bajo presión de ambos lados, Irán para intervenir, así como los iraníes están bajo presión de Estados Unidos y los israelíes. También de la población libanesa. En Líbano, a diferencia de otros países, hay chiitas moderados, como el presidente del parlamento. Navi Berri, quien es el líder del movimiento chiita Amal, no es Hezbolá. Él es chiita, está afiliado a la secta chiita, pero no es partidario de Hezbolá ni de la postura iraní y es parte del establecimiento. Muy bien, pues me gustaría agradecerle, doctora Bux, por acompañarnos. Sabe, vamos a estar cubriendo el conflicto entre Hezbolá e Israel en las próximas horas. Ahora nos enfocamos en Irán, que ataca a estados árabes del Golfo en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel, y afirma atacar activos de ambos países. Pero la República Islámica también ha atacado hoteles, aeropuertos y zonas residenciales en 8 países diferentes: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Irak y Bahrein. Hubo explosiones en Bahrein y Dubái por la noche y humo cerca de la embajada de Estados Unidos huyó en Kuwait. Milicia chiita iraquí dijo haber atacado tropas de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad con dron. En Chipre, la base Raf Akortiri del Reino Unido
fue alcanzada por un presunto ataque con drones iraníes, causando daños limitados y sin víctimas. Aún así, esa nación de la Unión Europea fue atacada por Irán. Así que volvamos con nuestras corresponsales. Tenemos a nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osran, y a nuestro corresponsal principal diplomático, Owen Alterman, aquí con nosotras. Ahora ya sabes, obviamente creo que lo interesante para el resto del mundo que está observando es la respuesta que estamos viendo de las naciones árabes del Golfo en cuanto a estos ataques. ¿Hay apoyo para Estados Unidos en Israel? ¿Eso se está diciendo verbalmente, en voz alta, o es algo que todavía se está manteniendo en silencio, por así decirlo? Natasha, desde el inicio, estos países, sobre todo Arabia Saudita y Emiratos Árabes, han sido muy decididos desde su primer comunicado tras los ataques del sábado. Extremadamente decididos y extremadamente enojados, de una manera que creo que me sorprendió y superó por mucho mis expectativas. Recientemente, un comunicado conjunto incluyó no solo a esos dos países y Bahrein, sino también a Qatar, Jordania y otros, saliendo y diciéndole a Irán: deténganse o responderemos militarmente. Ver a los cataríes hacer eso y unirse en el mismo comunicado, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, es realmente extraordinario. Me parece que los iraníes entendieron que estaban asumiendo un riesgo muy, muy grande con ataques como estos. Pero lo hicieron sabiendo que tenían pocas opciones. Como suele pasar, al tomar grandes riesgos, rara vez obtienes grandes recompensas. Normalmente el riesgo se revierte, como ocurrió en el caso iraní. Lo curioso es que ahora los europeos también están involucrados en la red. Atacan la base británica, que es territorio soberano del Reino Unido, aunque está rodeada por la República de Chipre, donde el presidente dio un discurso ayer. Sonaron sirenas en Osia, la capital, y se reportó un ataque a una instalación estadounidense en Nicosia durante el cierre de escuelas. La Unión Europea, de alguna manera, está siendo arrastrada a esto, al grado que Islaf lo subrayó. La actual Comisión Europea vino y dijo: estamos en solidaridad con nuestros Estados miembros y no aceptaremos que sean atacados. Uno se pregunta por qué los iraníes buscan ampliar el círculo incluso hacia Europa. Quiero hablar contigo, Ariel. El liderazgo iraní sostiene que la guerra contra la República Islámica es una guerra contra los musulmanes en todo el mundo. Luego vemos ataques de Irán a países árabes del Golfo de mayoría musulmana durante Ramadán. Y también sabemos que estos ataques no solo están afectando bienes estadounidenses, también están impactando hoteles, aeropuertos y zonas residenciales. ¿Crees que esto es un desbordamiento estratégico, intencional o accidental? ¿Cómo lo interpretas? ¿Crees que los estados árabes del Golfo lo creen? ¿Esto no es accidental? Incluso antes de esto, semanas antes de que comenzaran estos ataques, Irán dijo que atacaría a los países de la región que tienen bases estadounidenses. Que esto será una guerra regional si Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Así que ya habían anunciado que iban a hacer esto. ¿Alguien realmente esperaba que lo hicieran? Creo que hubo algo de sorpresa en estos estados del Golfo, pero al final creo que Irán cometió aquí un error de cálculo enorme. Creo que está tratando de copiar la estrategia de Israel. Después del 7 de octubre, Israel lanzó ataques contra 7 países diferentes que lo atacaron en represalia. Y esto le dio a Israel la imagen de un matón descontrolado, es decir, atacando a quien fuera. Porque estos 7 países integraban el eje de resistencia de la República Islámica de Israel. Por supuesto. Israel ataca a países sin posibilidades reales de amistad con nosotros. La mayoría de los estados del Golfo intentaron evitar la guerra. No. Para equilibrar sus relaciones. Sigo exponiendo mi argumento. Así se percibió a Israel tras la guerra de los 7 frentes. Eso fortaleció su disuasión, porque parecía un toro en una tienda de porcelana. Irán quería mantener o intentar conservar su propia capacidad de disuasión, tomando esa página del libro de jugadas de Israel, atacando a todos, para parecer que debe ser reverenciado, debe ser temido. Pero esto es un error de cálculo enorme porque, como describió Owen, no había una legitimidad real para estos ataques porque no atacaron a Irán. Son socios económicos y comerciales. Solo el año pasado Irán y Emiratos Árabes Unidos movieron $30,000 millones. Por eso, este error de cálculo podría alinear estratégicamente a todo el Golfo, no solo a Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, con Israel mediante los acuerdos de Abraham.
Bien, ahora vamos a pasar rápidamente con nuestra corresponsal, Emily Francis, quien está en vivo desde un refugio antiaéreo en Tel Aviv. Emily, hemos visto los sistemas de defensa aérea activos todo el día. ¿Qué hace la Fuerza Aérea de Israel y qué indica el comando del frente interno a los israelíes? ¿Estás viendo a muchas personas en este refugio antiaéreo en el que te encuentras ahora mismo? Bueno, afortunadamente no, Natasha. A veces olvidamos que hoy en realidad es el feriado del Corán. Así que al venir aquí, no ves gente afuera, no los ves, ya sabes, en disfraces celebrando. Aquí ahora está tranquilo, espero no sea antes de una tormenta. No hay multitudes en las calles, algunos prefieren quedarse aquí a descansar y dormir. Hemos visto algunos soldados jóvenes de las Fuerzas de Defensa de Israel aquí, hombres y mujeres, algo de seguridad, pero ahora mismo, afortunadamente, está tranquilo y esperemos que así siga. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte, Emily, por acompañarnos. Vamos a volver contigo por más tiempo. Desafortunadamente, tenemos que irnos a una breve pausa comercial. Aquí en I24 News, soy Natasha Kirchhoff. Gracias a corresponsales y estudio por acompañarnos. Hacemos una pausa comercial y regresamos pronto. Cobertura continua de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. No se despeguen, esto es I24 News. Regresamos a I24 News, soy Natasha Kirchhoff, gracias por acompañarnos. Es el tercer día de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron una nueva ola de ataques contra objetivos de la República Islámica en Irán, enfocándose en instalaciones nucleares. Las fuerzas israelíes afirman haber destruido unos 600 sitios del régimen iraní en ataques aéreos. Estamos observando esto. La República Islámica sigue lanzando misiles balísticos contra Israel, con la andanada más reciente, hace apenas unos 20 minutos, dirigida al centro de Israel. El patrón de misiles de Irán contra Israel parece estar cambiando. El comando del Frente Interno de Israel dice que Irán intenta lanzar misiles balísticos más grandes y coordinados. Ayer hubo lanzamientos de 9 a 30 misiles seguidos de largos periodos de calma. Eso contrasta con el primer día, cuando Irán lanzaba solo 2 o 3 misiles con pausas breves. Las fuerzas de defensa de Israel creen que Irán busca organizar ataques mayores y simultáneos, pero enfrenta dificultades porque la Fuerza Aérea Israelí caza lanzadores de misiles en todo Irán. Ahora es importante señalar que Irán no disparó misiles balísticos contra Israel durante la noche, pero anoche, Israel afirma que Irán lanzó un misil balístico con ojiva de racimo al centro de Israel. Ese misil es muy peligroso, libera muchas pequeñas municiones explosivas y causa más daño en un área amplia. El ejército israelí afirma que esperan que la operación contra Irán dure más de una semana. Nos acompañan en el estudio nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, y el corresponsal diplomático Owen Alterman. Muy bien, obviamente estamos viendo eso. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que atacaron una amplia variedad de objetivos diferentes en toda la República Islámica de Irán. Pero, por supuesto, la pregunta es, cuando se trata de lanzadores de misiles, más específicamente, ¿cuánta de esa infraestructura realmente ha sido destruida? Los números publicados eran unos 150, lo que parece muy bajo, considerando que las fuerzas de defensa de Israel afirman que Teherán posee unos 2.500 misiles balísticos. ¿Verdad? Entonces, lo que vemos ahora mismo en los cielos de Irán es tanto la Fuerza Aérea de Israel como las fuerzas de CENTCOM de Estados Unidos están atacando una amplia variedad de objetivos. Ahora, con respecto a los misiles balísticos, esa cifra que diste proviene de las fuerzas de defensa de Israel. Ahora, también sabemos que CENTCOM está atacando simultáneamente los lanzadores de misiles balísticos iraníes y los propios misiles. Así que esa cifra es parcial, pero esto es significativo porque son 150 misiles balísticos menos que podrían ser lanzados contra territorio israelí. Como vimos en los últimos 3 días, Irán ataca principalmente centros civiles. Ahora, esto sí dificulta su capacidad para lanzar estos misiles. Pero además de los misiles, lo que es más estratégico es ir tras los lanzadores de misiles. Hemos visto imágenes de las fuerzas de defensa de Israel y CENTCOM mostrando varios lanzadores destruidos,
No tenemos la cifra exacta, pero esto es parte de lo que está limitando la capacidad de Irán para mantener un ritmo alto de ataques contra Israel y para incluir en cada ataque grandes cantidades de misiles. Cabe señalar que cuando Irán dice que está planeando una guerra larga, eso es lo que ellos creen que va a suceder. Así que están calculando sus reservas, su munición con respecto a cada ataque, pero con las fuerzas de defensa de Israel y de Estados Unidos atacando simultáneamente los lanzadores de misiles balísticos iraníes y los propios misiles, esto disminuye la capacidad de Irán para sobrepasar los sistemas de defensa de Israel. Owen, quiero hablar sobre la duración que se espera que tenga esta guerra. Ya sabes, obviamente, el ejército israelí calcula al menos una semana y luego escuchamos el comentario del presidente Donald Trump. Él dijo que esta es una operación que podría tomar 4 semanas, incluso 5 semanas. ¿Hay alguna manera de que podamos analizar toda esta retórica y entender lo que realmente va a suceder en el terreno? Aquí, Natasha, más temprano en nuestro canal en hebreo, intentó explicar a Donald Trump a los israelíes. Dije que es como los pintores impresionistas franceses que usan puntos de colores distintos. Entonces mira si ves un punto naranja cuando dice una cosa y un punto verde cuando dice otra cosa, pero para entender tienes que dar un paso atrás y ver toda la imagen, así que tenemos otro punto de la última hora más o menos. En la entrevista de Donald Trump con CNN menciona 4 semanas, pero dice que la campaña va adelantada, por lo que podrían no ser necesarias. También se mencionan 4 a 5 semanas. Antes escuchamos periodos aún más cortos. Lo oímos decir una semana o hasta lograr los objetivos, pero son 2 cosas distintas que desconocemos. La guerra es dinámica, especialmente esta campaña, ya que no sabemos cuál es el objetivo real de Donald Trump. Esto puede depender de las circunstancias. Como he dicho, en Israel no nos preocupa tanto el objetivo de la guerra. El objetivo es muy claro: golpear a los iraníes tan fuerte como sea posible, destruir la mayor cantidad posible de su poder militar, destruir la mayor parte posible de su infraestructura de misiles, destruir aún más la mayor parte posible de su infraestructura nuclear, matar a la mayor cantidad posible de sus líderes y, si es posible, obviamente, derrocar al régimen. En Israel no hay mucha preocupación, en Estados Unidos sí, pero es difícil separar la duración de la campaña de sus objetivos. muy bien, bueno. Ahora vamos a hablar del grupo terrorista libanés Hezbollah, que es un grupo proxy iraní. Ahora ha entrado oficialmente en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Justo después de la 1 de la mañana de anoche, se lanzaron cohetes y drones desde Líbano hacia el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel informan que interceptaron un cohete, derribaron 2 drones y otros cayeron en zonas abiertas. Hezbollah afirma que fue una venganza por el asesinato de Ali Jamenei, ocurrido al inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado. Pero Israel respondió de inmediato y con fuerza, con ataques aéreos constantes en el sur del Líbano y en el distrito Sayan de Beirut, que es el bastión de Hezbollah. La última ronda de ataques aéreos fue hace 1 hora y media. Las fuerzas de defensa de Israel informan que ahora es una ofensiva contra Hezbollah que podría durar varios días. ¿Ya tenemos a Trump con nosotros? No, está bien. Ahora se une a nosotros el general de brigada en la reserva, profesor Jacob Nagel, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias y ex asesor interino de Seguridad Nacional de Israel. Ahora, mucho mejor que Trump. no diré nada sobre eso, pero sé que no lo soy. Pero lo que sí quiero escuchar, él es el mejor. Tampoco voy a decir eso, pero lo que sí quiero escuchar de ti es tu percepción sobre el momento en que Hezbollah decidió involucrarse en este conflicto con Irán. Obviamente, la razón que declaró el grupo terrorista Hezbollah fue tras el asesinato del líder supremo. Pero, ¿qué opinas de este momento y crees que veremos ataques más fuertes desde Líbano? ¿O al final será muy limitado por miedo a una agitación política? Primero que nada, escuché el final de lo que hablaste con la persona anterior a la que entrevistaste. Y de nuevo, sobre el tiempo, ya sabes, es muy interesante. Todos quieren saber cuándo empieza, cuándo termina. Necesitamos paciencia y tomaré lo que dicen el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu con mucha cautela. Y de nuevo, no hay duda sobre los objetivos de la guerra y sobre el objetivo final.
y el objetivo final es asegurarse de que el pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos y avance, derroque, debilite, cambie, puedes llamarlo como quieras en inglés, para cambiar el régimen. Eso realmente los ha hecho sufrir durante 47 años ya sobre Hezbollah durante la última campaña en 2024, 2025. Recuerda que si yo fuera el presidente de la Junta de Irán y viera mi inversión en Hezbollah, por supuesto en Hamas, pero en Hezbollah sería una inversión muy pobre y muy mala. Invertimos cientos de millones de dólares, tal vez miles de millones de dólares a lo largo de los años durante ese tiempo, que cuando haya una guerra entre Israel e Irán llamarán a Hezbollah y Hezbollah se unirá. Pero debido a lo que pasó por culpa de Hamas y Hezbollah, es tan difícil que haya un alto al fuego ahora en Líbano. Bajo términos israelíes, podemos atacar ante una amenaza inminente. Y regresaron desde el norte de Litani para asegurarse de que no hubiera ninguna amenaza para Israel. Aún no acabamos el enfrentamiento con Hezbollah y quedan objetivos, pero ellos han sido muy golpeados, así que no hicieron nada para ayudar a Irán durante la guerra de 12 días y la guerra antes y después y aún ahora. Tras 48 horas no hicieron nada. Sabemos que Irán y Hezbollah presionan para que actúen. Ayer ocurrió algo pequeño otra vez, pero para Israel nada de lo que viene de Hezbollah es pequeño. Y créeme, no es agradable decirlo, pero no estoy decepcionado de su decisión. Tenemos muchos objetivos en Hezbollah, aún nos queda trabajo por hacer. Si aceptan el desafío y se unen a la guerra hoy, van a sufrir. Vimos que el gobierno libanés y el pueblo libanés realmente le están suplicando a Hezbollah que no se una, porque al final Líbano va a sufrir. Hay una advertencia del gobierno de Israel diciendo al gobierno libanés: ustedes son el pueblo soberano en Líbano. Entonces, si hacen algo así, ¿cuál será nuestra reacción? Será contra la infraestructura de Líbano, infraestructura civil que realmente devastará de los desafíos de su intento. Ellos están tratando de volver a la vida normal y mientras Hezbollah siga controlando gran parte de lo que hace Líbano, va a ser muy difícil. El momento no es ayer, mañana ni la votación de hoy. Ellos intentan hacer algo, quizá tras lo que vivieron ahora se arrepienten, pero no importa, Israel lo sabrá. Ellos comenzaron y ahora Israel decidirá. Cuando terminemos esta ronda en... Correcto, eso es seguro. Asegurándonos de que estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Gracias por acompañarnos, profesora. Ahora con nuestro analista de seguridad, Jacob Lapin. Como sabes, estamos viendo, Israel ha declarado una ofensiva. Operativo contra Hezbollah, tras los ataques de anoche con drones y cohetes. ¿Cuáles son las capacidades actuales de Hezbollah? ¿Y crees que están tomando muy en cuenta al gobierno libanés y lo que tiene que decir sobre los temores de verse arrastrados a otro conflicto más con Israel? No creo que consideren al gobierno libanés. Si lo hicieran, no habrían lanzado cohetes anoche. Es interesante lo que lograron disparar. Es poco, es una pequeña andanada, en realidad fueron 2 andanadas, una a la 1 de la mañana y la segunda a las 3 de la mañana. Es casi como si Hezbollah quisiera marcar en una lista de verificación que se mantuvieron firmes por su patrocinador. Y creo que estaban tratando de animar a Israel a verlo como un ataque pequeño para que la respuesta fuera pequeña. Funcionarios de defensa en Israel dicen que no existe tal ecuación sobre la mesa. Israel ya no diferenciará entre 6, 60 o 600 cohetes. Si atacas al Estado de Israel o a Haifa, vas a escuchar una respuesta muy fuerte de las fuerzas de defensa de Israel, y ya hemos visto el comienzo de esta respuesta en Dakia. Tenemos 50 aldeas siendo evacuadas. En el sur del Líbano, las fuerzas de defensa de Israel indican que no aceptarán ecuaciones ambiguas. Y están diciendo, ya sabes, los funcionarios militares, que Hezbollah acaba de entrar en una pelea que no puede ganar.
Así que creo que este es un momento muy importante para el norte y la seguridad del norte. Sobre las capacidades que mencionaste, Hezbollah tenía el mayor arsenal de poder de fuego de un actor no estatal. Capacidad en el mundo. Hoy en día está muy reducida después de la operación Flechas del Norte y toda la guerra en el norte. Así que, según las evaluaciones del Centro Alma, estamos viendo algo así como entre 20.000 y 25.000 cohetes y están distribuidos por todo el Líbano. Así que esas capacidades existen, pero en cuanto a la capacidad de lanzar invasiones terrestres masivas, esa capacidad ya no está aquí. Hezbollah no puede hacer eso debido al trabajo y la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Solo quiero decir que estamos recibiendo estos números ahora. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que atacaron alrededor de 70 depósitos de armas y sitios de lanzamiento de cohetes de Hezbollah en el transcurso de las últimas horas. Estos objetivos, según dicen, serían usados por Hezbollah para atacar a las fuerzas de defensa de Israel y, como dijimos, sabes, el ejército israelí básicamente ha dicho que esto va a seguir siendo una ofensiva si no tienen la intención de dejar de atacar la infraestructura de Hezbollah en los próximos días. Ahora vamos a pasar a Beersheba. Al menos 19 personas resultaron heridas en la ciudad sureña israelí tras el impacto de un misil balístico en una zona residencial esta tarde. Esto sucede tras la muerte de 9 personas en un choque ayer en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, y 2 más antes en el centro de Israel. Casi 800 personas han sido hospitalizadas en Israel desde que comenzaron los enfrentamientos. Recibimos información de que en el último lanzamiento de misiles balísticos desde Irán no hubo heridos. Esto fue hace media hora. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber destruido unos 600 sitios iraníes en ataques aéreos durante este fuego constante desde Irán. Ahora, desde el lugar del ataque con misiles balísticos en Beersheba, nos acompaña nuestra corresponsal Joe Brown, con quien estuvimos antes y vimos el sitio del impacto. ¿Qué se sabe del estado de las víctimas hasta ahora? Ninguna víctima tuvo heridas graves. La mayoría de ellos sufrió heridas causadas por fragmentos de vidrio que se rompieron debido a las ondas de choque o están sufriendo ataques de ansiedad. De cualquier modo, están en el Hospital Surak recibiendo tratamiento. Como viste en la transmisión, había un cráter de unos 2 metros de profundidad, lo que muestra la gravedad de los misiles balísticos iraníes. Pesan alrededor de 500 a 1.000 kilogramos muy pesados y el impacto que pueden causar puede ser devastador. Por suerte cayó en este patio donde estamos ahora. No hubo edificios dañados, pero estuvo cerca de un cuarto seguro. Ayer en Beit Shemesh, el misil cayó en un cuarto seguro. Así que las personas que estaban ahí, las 9 que se estaban refugiando, lamentablemente murieron. Porque, aunque es lo mejor dadas las circunstancias, si tu refugio recibe un impacto directo, la probabilidad de morir es muy alta. Esto fue a unos 20 metros de un cuarto seguro. Puedes ver una puerta que ha sido destruida, muy dañada, pero el interior logró mantenerse intacto. Y por eso es importante seguir las indicaciones del Comando del Frente Interno. Y de hecho, hoy vimos hace aproximadamente media hora con el misil que cayó en el centro de Israel, en Petikva, que causó una cantidad muy pequeña de daños. Quienes estaban en cuartos seguros cercanos no lo enfrentaron. Magnificado. No hubo víctimas, pero circulan fotos que muestran daño por escombros, no por impacto directo del misil. En total, 19 personas fueron hospitalizadas hoy, ninguna de gravedad. El primer ministro israelí, Netanyahu, visitó hoy el sitio del impacto del misil balístico en Beit Shemesh. Escuchemos sus palabras. Este es el tercer día de la Operación León Rugiente, la operación que el ejército israelí y el Estado de Israel emprendieron junto con nuestros grandes amigos, los Estados Unidos de América y el presidente Trump, para frustrar amenazas existenciales contra Israel y grandes amenazas globales para Estados Unidos. Estar aquí, en un sitio bombardeado por terroristas en Teherán contra civiles inocentes, muestra la diferencia. Tiranos de Teherán atacan civiles. Atacamos a los tiranos de Teherán para proteger civiles.
He repetido por años que su amenaza no es solo contra Israel y Estados Unidos. Su objetivo final es destruirnos, como lo demuestran sus consignas. También dije que atacarían a quienes están en medio, a Europa, y lo hicieron. Y si este régimen terrorista como nunca antes visto en el mundo, si ellos consiguen armas nucleares y los medios para lanzarlas, misiles balísticos intercontinentales, amenazarán a toda la humanidad. Decidimos protegernos y al hacerlo también protegemos a muchos más. Agradezco especialmente a nuestro amigo y gran líder mundial, Donald Trump, por unirse a este esfuerzo crucial para salvar al mundo. Tenemos nuevas directrices del Comando del Frente Interno. Las restricciones seguirán vigentes en todo el país, al menos hasta el sábado a las 8 p.m., por lo que no se permiten reuniones. Las escuelas van a permanecer cerradas, los lugares de trabajo están cerrados, excepto los sectores esenciales, pero en realidad hay un poco de movimiento en cuanto a los viajes. Israel reabrirá gradualmente su espacio aéreo la próxima semana, según aclaró la ministra de Transporte. Ella dice que las autoridades de aviación van a reabrir el espacio aéreo del país de manera gradual a partir de la próxima semana, pero por supuesto, esto está sujeto a los desarrollos de seguridad. Como todos saben, los cielos han estado cerrados desde el sábado. Y básicamente, Regev solicitó al gobierno que avise a las aerolíneas israelíes sobre una posible reapertura parcial del espacio aéreo desde el domingo, para que puedan comenzar a operar estos vuelos de repatriación y traer de regreso a decenas de miles de israelíes que han quedado varados en el extranjero. También escuchamos que la aerolínea israelí Israel anunció que está lanzando una forma de traer de vuelta a su casa a los israelíes que están varados en el extranjero. Desde mañana, la aerolínea operará vuelos especiales desde 6 ciudades europeas como Praga y Budapest. No a Israel, sino al aeropuerto internacional de Taba en Egipto, justo frente a Eilat. Y desde ahí, los pasajeros podrán cruzar por tierra de regreso a Israel. Ahora, vamos a hablar de la región más amplia. Irán sigue atacando a los estados árabes del Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Han atacado bienes de Estados Unidos e Israel, así como hoteles, aeropuertos y zonas residenciales. En 8 países: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Irak y Bahrein. Qatar informó que interceptó 2 aviones de combate iraníes tras reportarse explosiones en Bahrein y Dubái durante la noche. Hubo humo cerca de la embajada de Estados Unidos en Kuwait, y una milicia chiita iraquí afirmó atacar tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad con un dron. Y tenemos a Alex Schloss con este informe. Antes de que comenzara esta guerra, Irán advirtió que cualquier enfrentamiento no se mantendría contenido, que se convertiría en un conflicto regional. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Teherán dijo que su respuesta solo sería contra objetivos militares israelíes y estadounidenses. Pero casi de inmediato, los misiles balísticos y drones iraníes expandieron su alcance más allá de ese marco limitado. Israel fue atacado primero. Luego, en cuestión de horas, se lanzaron proyectiles hacia los estados del Golfo, afectando a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y Arabia Saudita. Aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas y zonas residenciales fueron dañados o interrumpidos. Esos gobiernos reaccionaron rápido, condenando los ataques de Teherán como violaciones a su soberanía y amenazas a civiles. Países que ya tenían tensiones, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se unieron públicamente contra la agresión de Irán. En Abu Dhabi, un ataque impactó cerca de una instalación naval francesa, lo que llevó a Francia a enviar un portaaviones a la región. El conflicto se expandió. Misiles iraníes y escombros impactaron en Jordania e Irak, donde hay fuerzas estadounidenses en Siria. Un misil mató a 4 civiles. En Chipre, un dron impactó cerca de una base aérea británica, involucrando territorio europeo en el conflicto. Grecia, miembro de la OTAN, envió 2 fragatas y 2 aviones de combate a Chipre para reforzar la cooperación en defensa.
En Israel se atacaron principales centros de población y en Cisjordania cayeron restos de misiles, mostrando que las zonas palestinas también sufrieron el aumento de bombardeos. En total, desde el estallido de la guerra, los ataques iraníes han afectado a 11 países, además de los territorios palestinos. Lo que Teherán advirtió durante mucho tiempo, que cualquier guerra se volvería regional, se ha materializado. Al hacerlo, la campaña de Irán amplió el campo de batalla y logró que varios estados dejaran sus diferencias para oponerse a ella, al menos temporalmente. Ahora cedo la palabra a nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, y al corresponsal diplomático, Owen Alterman, presentes en el estudio. Creo que llevamos tiempo queriendo hablar de esto. Qatar afirma que su fuerza aérea derribó 2 bombarderos iraníes de origen ruso. Ariel, ¿qué opinas? Sí, lo que están diciendo es que el Ministerio de Defensa de Qatar afirma que derribaron 2 Sukhoi 24. Estos son aviones de combate de fabricación rusa, como mencionaste, que venían del territorio iraní. Además de eso, dicen que sus defensas aéreas interceptaron 7 misiles balísticos y 5 drones que tenían como objetivo varias zonas del país. Es la primera vez que vemos a Irán enviar aviones de combate contra otro país, no solo contra Israel. Esto sería una escalada significativa y es interesante que hayan decidido enviar esos aviones de combate contra Qatar. De todos los países, quizá el país de esos 11 países que han sido afectados por los ataques de Irán, quizá el más cercano a él en términos de relaciones diplomáticas. Pero este es solo un ejemplo con Qatar. Si vemos a los Emiratos Árabes Unidos, que creo que podemos decir que ha sido el país más afectado o el país atacado con más frecuencia por Irán, incluso más que Israel. En cuanto a drones, por ejemplo, estamos hablando de casi 690 drones lanzados desde Irán hacia los Emiratos Árabes Unidos, solo desde el sábado. Además, 174 misiles balísticos han causado 3 muertes. Estos son solo 2 ejemplos de cómo Irán hace todo lo posible por atacar al Golfo. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial, pero continuaremos con esta discusión cuando regresemos. Esto es I24. Regresamos a I24 News en inglés. Soy Natasha Kirchuk, gracias por acompañarnos. Irán continúa atacando a los estados árabes del Golfo por los ataques de Estados Unidos e Israel. Ahora Qatar acaba de emitir un comunicado diciendo que derribaron 2 aviones de combate provenientes de Irán. También afirman haber interceptado al menos 7 misiles balísticos con sus defensas aéreas. Interceptaron 5 drones que tenían como objetivo distintas zonas del país hoy. Irán afirma que la República Islámica ataca activos de Estados Unidos e Israel en el Golfo. También han atacado hoteles, aeropuertos y zonas residenciales en 8 países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Irak y Bahrein. Desde Manama, Bahrein, nos acompaña por Zoom Ahmed Shusai, consultor político. Ahmed, Irán afirma atacar activos de Estados Unidos e Israel, pero los ataques han afectado hoteles, aeropuertos y áreas residenciales. ¿Cómo interpretan esto los gobiernos del Golfo? ¿Cuál fue la reacción de Bahrein? ¿Lo consideran represalia directa o una peligrosa expansión de la guerra? Estos son tiempos peligrosos. Antes de eso, vi unos números curiosos hoy. Eso indica que hasta hoy Irán ha atacado a más países árabes de los que Israel jamás atacó. Eso es curioso para nosotros en Medio Oriente, ya que siempre hablan de que Israel no es un amigo y cosas similares. Dicho esto, como Irán empezó
Toda la guerra en el Golfo, no solo contra los intereses estadounidenses, es básicamente desconcertante. Se esperaba que tuvieran una represalia proporcional con un solo ataque a una base estadounidense en alguno de los países. Como tras la guerra de 12 días, pero ha escalado desde el inicio. Ya han pasado 3 días, te estoy hablando desde Bahrein, así que desde el sábado empezamos a enfrentar todos estos ataques. Ellos afirman que solo están atacando intereses estadounidenses, pero lo que está pasando en realidad es mucho más que eso. Hemos visto que han atacado aeropuertos, hemos visto fábricas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, hemos visto infraestructura básica o esencial. Y hoy ha habido algunas declaraciones, básicamente no oficiales, por supuesto. Los iraníes han difundido en redes que hasta la calzada entre Bahrein y Arabia Saudita está en riesgo. Me gustaría saber cómo percibe el público esto. Vemos declaraciones oficiales, pero en Bahrein, ¿qué opina la gente de los ataques? ¿A quién culpan? ¿Se culpa a Estados Unidos e Israel por básicamente iniciar este conflicto al lanzar ataques el sábado? ¿O no es así como se está interpretando esto? Tenemos de todo un poco. Muchos culpan a Irán por lo que ocurre. Hay otros que culpan a Israel y a Estados Unidos por haberlo iniciado. Y también tenemos a otros que están apoyando o alineándose con el Ayatolá y con Irán aquí en Bahrein. Eso me parece más peligroso que cualquier ataque directo de Irán. Ahora, otro dato loco es que cientos de drones han sido lanzados especialmente hacia Emiratos Árabes Unidos por la República Islámica de Irán. ¿Te parece que la República Islámica está atacando a ciertos países del Golfo más que a otros? ¿Y cuál sería la razón de eso? He estado revisando los números. El sábado lo más probable es que fue Qatar, luego fue Bahrein ayer y hoy son los Emiratos. Creo que tienen una estrategia. Están tratando de evadir ser el punto de interés directo en esta guerra, especialmente ahora que los grupos aliados están más activos. Hezbolá atacó a Israel y luego, incluso en Irán, todos olvidaron a los manifestantes iraníes. ¿Cómo logran eso? Solo cambian la ubicación principal del punto cero de Irán a los estados del Golfo. No estoy seguro si funciona, pero como vemos, todos hablan más de lo que pasa en el Golfo que en Irán. Es un juego peligroso, es agresivo. Y empezamos a ver, como acabas de mencionar, con las noticias que vienen de Qatar sobre el derribo de 2 aviones de combate por parte de Irán, que el Golfo podría empezar a contraatacar. ¿Verdad? Hemos visto cómo varios estados del Golfo han intentado equilibrar sus relaciones con Washington y Teherán en los últimos años. Irán es un socio económico clave para algunos países árabes del Golfo. Esta ola de ataques los obliga a tomar partido ahora. ¿Y cuál crees que será ese en los próximos días? Como mencionaste, antes de la guerra de 12 días y también antes de esta, vimos cómo los estados del Golfo, como Arabia Saudita y a veces Qatar, lo hacen constantemente con Omán, tratando básicamente de hacer que Estados Unidos retrase la guerra o se involucre en negociaciones. Ambas negociaciones fracasaron, pero el Golfo siempre estuvo para facilitar o tranquilizar las cosas cuando fallaban. Omán está del lado bueno de Irán, pero ayer les pegaron 2 veces y no están contentos. Vimos lo que ocurrió en Riad. Arabia Saudita no está feliz con eso. Nadie puede ser amigo de Irán hoy, ya que incluso sus aliados son afectados por Irán, no por otros. ¿Y cómo se verá afectado eso? Como mencionaste, esto acerca a los países del Golfo, y creo que esta vez estarán más cerca de lo que han estado en los últimos 20 años al menos. Muy bien, pues me gustaría agradecerte mucho, Ahmed, por acompañarnos. Fue muy interesante escuchar tu opinión sobre esto y cuídate mucho en Bahrein. Gracias. Sabes, justo ahora estamos recibiendo este informe. Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron hoy 9 misiles balísticos, 6 de crucero y 148 drones. Según el Ministerio de Defensa de Emraji,
El ministerio informa que Irán lanzó 174 misiles balísticos contra Emiratos Árabes Unidos desde el sábado y 161 fueron interceptados. Regreso con nuestras corresponsales en el estudio, Ariel Osran en Medio Oriente y Owen Alterman, nuestra corresponsal diplomática. Quiero profundizar en lo que esto implica para las relaciones entre Israel y las naciones árabes del Golfo, porque escuchamos a Ahmed, el invitado que acaba de estar desde Bahrein, decir eso. Básicamente dijo eso. Cree que los ataques de la República Islámica de Irán están uniendo a las naciones árabes del Golfo. Pero, ¿esto podría acercarlas aún más a Israel? Eso esperaría, Natasha, pero no soy tan optimista. A corto plazo están siendo atacados realmente por Irán, no solo superficialmente como en junio. La idea de que Qatar derribó 2 aviones iraníes con pilotos a bordo es absolutamente asombrosa. Ver a los cataríes unirse y firmar una declaración conjunta con Emiratos Árabes Unidos, otros estados del Golfo y Estados Unidos, en contra de Irán y poner su nombre junto al de ellos, no tratando de jugar a ambos bandos entre sí. La manera tradicional catarí de ser independiente y mantenerse fuera del conflicto fue asombrosa. Dicho esto, esta guerra va a terminará de una forma u otra, con el régimen iraní siendo mucho más débil con toda probabilidad. Pero al mismo tiempo, los problemas que eran difíciles y que alejaron a algunos de estos países de Israel siguen ahí. Obviamente la situación en la Franja de Gaza. Como sigo diciendo, en el caso de Arabia Saudita, Israel ahora es menos útil para los sauditas, según lo percibo y he escuchado, que hace 2 años. Si hace 2 años Mohammed bin Salman necesitaba acercarse a Israel para demostrar sus credenciales liberales, creo que 2 años más en su programa ya lo demuestran y no lo necesita tanto. Arabia Saudita ahora tiene más influencia en Washington y depende menos de Israel, cuya posición es más débil. Su lazo con Donald Trump es más fuerte y su economía podría serlo también. Así que simplemente no necesitan tanto a Israel y eso no cambia con la guerra. Muy bien. Sabes, tenemos algunas actualizaciones sobre Hezbollah en este momento. Medios libaneses reportan al menos 5 ataques aéreos israelíes en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que otro alto miembro de Hezbollah fue atacado en Beirut. Hay una nueva ola de ataques aéreos en Teherán. Regreso con nuestra corresponsal Ariel Osran. Tengo entendido que un comandante de la Yihad Islámica fue alcanzado en los ataques. ¿Puedes dar más detalles? Sí, estamos hablando de múltiples oleadas de ataques aéreos a lo largo del día. Una nueva 5 ataques en la Dagia de Beirut, que es el bastión de Hezbollah, con la idea de confirmar que se había dirigido a otro alto terrorista, pero no especificó de qué grupo provenía este objetivo. Y esto demuestra que hay una amplia gama de objetivos terroristas en Líbano, no exclusivamente de Hezbollah. Un claro ejemplo es el comandante militar de la Yihad Islámica Palestina en Líbano, Adam Abnan. El Othman, conocido como Abu Hamza y miembro de la Yihad Islámica Palestina, fue eliminado hoy en un ataque aéreo israelí en el sur de Beirut. Y así, cuando las fuerzas de defensa de Israel dicen que están yendo tras otro alto terrorista sin especificar que es de Hezbollah, ¿cuándo? Más temprano, al perseguir a un alto funcionario de Hezbollah, sí aclaró que era de Hezbollah. Esto demuestra que, antes que nada, el rango de amenazas es mucho más amplio que solo Hezbollah. Además, hay elementos palestinos que están operando en Líbano y que las fuerzas de defensa de Israel no dudan en ir tras ellos también, no solo tras Hezbollah. Ahora pasamos a Europa. Circulan rumores de que Alemania podría unirse a la campaña de Estados Unidos e Israel si Irán continúa atacando en la región. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania afirma que su gobierno no planea unirse ofensivamente a la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ella dice que solo habrá medidas si atacan a soldados alemanes. Esto ocurre después de que 2 vehículos aéreos no tripulados se dirigieran hacia la base Akrotiri de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido en Chipre. Fueron interceptados más temprano hoy, después de que un dron impactara esa misma base británica durante la noche del domingo. El primer ministro británico informó que Reino Unido aceptó que Estados Unidos use bases militares británicas en ataques defensivos. Parece que ninguna nación europea quiere unirse a nosotros ahora.
Desde Tel Aviv, Melody Sucharovich. Ella es experta en relaciones germano-israelíes. Espero haber dicho bien tu apellido. Además, fue exasesora de Asuntos Exteriores y vocera internacional del ministro de Defensa, Benny Gantz. Ahora, Melody. Se rumoraba que Alemania podría unirse a Estados Unidos e Israel si Irán escalaba más. ¿Cómo percibes la decisión de Alemania de involucrarse solo en medidas defensivas? Aunque los rumores sean claros e intensos, diría que en esta etapa hay poco de cierto en ellos. Además, después de hablar con varios de los responsables de la política exterior que realmente respaldan la declaración del canciller de hace varios días, que ahora es el momento no de dar lecciones a Israel y a los aliados, sino de mantenerse unidos con ellos y apoyar su causa. Pero más allá de eso, más allá de esta clara posición estratégica, hay muy poca intención y especialmente muy poco interés en involucrarse militarmente. Las capacidades para apoyar simbólicamente, como el reabastecimiento aéreo en la misión en Jordania, estarían disponibles. La capacidad política para llevar a cabo un paso así, especialmente con el SPD, el socio de Coalición Socialdemócrata, es casi nula. Interesante, ¿sabes? Obviamente, la decisión de atacar una base aérea británica en Chipre es una decisión muy fuerte que ha tomado la República Islámica, Hemos visto que la República Islámica ataca a las naciones del Golfo. ¿Qué tan coordinada crees que está Europa ahora para responder a medidas similares? Solo basta revisar las declaraciones recientes de la Unión Europea para obtener una respuesta clara. Europa tiene una parte más realista y pragmática, incluyendo al E3. Eso salió en una declaración clara esta mañana, diciendo que si nuestros intereses están en riesgo, incluyendo a la canciller, Alemania, Francia e Inglaterra, si nuestros intereses están amenazados, ayudaremos a enfrentar la amenaza en su origen, la amenaza que surge del régimen iraní. Al mismo tiempo, hay otros países europeos como España que se mantienen en una posición más bien, digamos, suicida del campo pro-palestino e incluso pro-ayatolá, que prefiere mantenerse en esa postura radical de izquierda anti-Israel y anti-occidental, y también con una ideología anti-estadounidense, en lugar de preocuparse por sus propios intereses y entender que los misiles balísticos iraníes ya pueden alcanzar el sur de Europa. Entonces, si preguntas sobre la coordinación, creo que hay una división. Y solo podemos esperar, viendo los intereses estratégicos propios de Europa, que el grupo pragmático prevalezca. ¿Qué tipo de mensaje crees que va a recibir la República Islámica? Si no vemos ningún tipo de respuesta coordinada europea ante la agresión de las fuerzas iraníes, no solo en Chipre, sino también contra aliados, ¿qué mensaje crees que recibirá la República Islámica? Debemos enfrentar los hechos. Europa perdió relevancia en Medio Oriente y también frente a Irán. E Irán ha aprendido una lección terriblemente mala, una lección fatal, diría yo, cuando la Unión Europea, tras la salida de Trump del JCPOA en 2018, tuvo el instinto de ponerse del lado de los ayatolás. Y tratando de inventar mecanismos financieros que pudieran ayudar a los iraníes a evadir las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Y eso, por supuesto, el régimen iraní lo vio como una señal de debilidad y aumentó su apetito por el chantaje nuclear que siguen haciendo hasta ahora. Cualquier cosa que no sea una postura clara de claridad estratégica y fortaleza por parte de Europa ante la mayor amenaza de terrorismo, nucleares y a los derechos humanos en el mundo actual. Cualquier cosa diferente a eso volvería a ser vista como debilidad y empoderaría precisamente a quienes deben ser derrotados. Ahora. Muy bien, Melody, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a punto de hablar con la prensa en breve y ahora se une a nosotros nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Mike, ¿tenemos alguna información sobre lo que Trump va a abordar en este discurso?
Acaba de subir al podio, así que estaremos atentos. Este es un evento planeado para honrar a los soldados valientes, la ceremonia anual de la Medalla de Honor. Así que esto no está directamente relacionado con lo que está sucediendo en Irán. La oficina de prensa de la Casa Blanca informó que Trump comentará sobre Irán y podría responder preguntas de la prensa. Esto no es un discurso sobre Irán, pero posiblemente comentará sobre la situación. Ya habló con varios medios de comunicación más temprano hoy, incluyendo a CNN, donde desmintió la idea de que esté descartando lo que llaman botas en el terreno. Comentó que no descarta la posibilidad de soldados estadounidenses en el terreno, aunque obviamente no va a alertar al enemigo sobre ningún plan potencial para eso, dijo. La gran ola, la llamada gran ola, aún no ha ocurrido realmente, dijo, eso está en proceso, así que cualquiera que sea lo que Irán ha visto hasta ahora, no será lo peor para ellos. Que de hecho, hay más planificación en marcha. En este momento, dijo, parece que será una operación de 4 semanas. Tengan en cuenta que apenas llevamos un par de días en esto. Por supuesto, eso es solo una proyección. No se sabe a dónde nos llevará esta situación de una forma u otra. Reiteró que está dispuesto a dialogar con los iraníes. Los iraníes dejaron claro hoy que no quieren dialogar con Estados Unidos, lo que prácticamente cierra cualquier vía diplomática directa aquí. Mientras tanto, dijo que se esperan más bajas. Ya murieron 4 miembros del servicio estadounidense. El número de heridos se ha disparado hoy. Ya suman hasta ahora 15, según el último conteo que ha proporcionado el Pentágono. Trump advirtió que lamentablemente no serán las últimas bajas estadounidenses en la guerra contra Irak. Eso, por supuesto, me lleva a mi siguiente pregunta. Sabes, tengo la impresión de que ya se han realizado encuestas sobre cómo el público estadounidense ve la decisión de atacar a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. ¿Qué respuestas recibimos ahora del público estadounidense? Debemos esperar, ya que al inicio estas encuestas pueden variar mucho entre sí. Una que se publicó ayer mostró que solo alrededor de 1/4 parte de los estadounidenses apoya el ataque de ese. ¿Por qué no pueden excluirte por mayoría de Trump ahora? Hoy, el ejército de Estados Unidos sigue realizando operaciones de combate en Irán para eliminar las graves amenazas que representa este régimen terrorista. Después de nuestra destrucción del programa nuclear de Irán en la Operación Martillo de Medianoche hace poco tiempo, advertimos a Irán que no intentara reconstruirlo en otro lugar, porque no pudieron usar los que destruimos tan poderosamente. Ignoraron las advertencias y siguieron buscando armas nucleares. El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápidamente y representaba una gran amenaza para Estados Unidos y nuestras fuerzas en el extranjero. El régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como en el extranjero, y pronto habría tenido misiles capaces de llegar a nuestra hermosa América. El objetivo de este programa de misiles en rápido crecimiento era proteger el desarrollo de sus armas nucleares y dificultar que alguien impidiera su fabricación, altamente prohibida por Estados Unidos. Éramos nosotros quienes nos quejábamos y pedíamos que se detuviera, aunque todos nos apoyaban, solo que no se atrevían a decirlo. Un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una amenaza intolerable para Medio Oriente, pero también para el pueblo estadounidense. Nuestro país estuvo muy cerca de estar bajo amenaza. Me sentí muy orgulloso de haber eliminado el acuerdo nuclear con Irán hecho por el presidente Barack Hussein Obama. Ese fue un documento horrible, horrible y peligroso. Hace 3 años habrían tenido armas nucleares y las habrían usado. Pero no voy a permitir que eso suceda. Durante casi 47 años este régimen ha estado atacando a Estados Unidos y matando estadounidenses. Cuando ves a alguien sin extremidades o con el rostro gravemente dañado, casi con toda seguridad fue causado por una bomba iraní colocada en la carretera.
Fueron colocadas ahí por el general Salomé, quien fue el padre de la bomba en carretera. Muy orgullosamente él lo pensaba, pero lo eliminé en mi primer mandato. Esta era nuestra última y mejor oportunidad de atacar lo que estamos haciendo ahora mismo y eliminar las amenazas intolerables que representa este régimen enfermo y siniestro. ¿Son realmente enfermos y siniestros? Nuestros objetivos son claros. Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles de Irán y pueden ver que eso está sucediendo cada hora y pueden fabricar misiles nuevos y la verdad son muy buenos. En segundo lugar, estamos aniquilando su marina. Ya hemos destruido 10 barcos, están en el fondo del mar. En tercer lugar, estamos asegurando que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca van a tener un arma nuclear. Lo dije desde el inicio, nunca tendrán un arma nuclear. Ellos iban en camino de obtener una legítimamente a través de un acuerdo que fue firmado de manera insensata por nuestro país. Finalmente, aseguramos que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando ni dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras. Y pensamos que teníamos un acuerdo, pero luego se echaron para atrás y regresaron y pensamos que teníamos un acuerdo y se volvieron a echar para atrás. Yo dije, no puedes negociar con esta gente, tienes que hacerlo de la manera correcta. Hoy lamentamos la pérdida de 4 heroicos miembros del servicio estadounidense y enviamos nuestro apoyo a sus familias. En su memoria, seguimos esta misión con firme determinación para eliminar la amenaza de este régimen terrorista contra el pueblo estadounidense. Y de hecho es una amenaza. Tenemos el ejército más fuerte y poderoso del mundo y prevaleceremos fácilmente. Ya estamos sustancialmente adelantados a nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre. Y lo hemos hecho desde el principio. Proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos la capacidad de ir mucho más allá de eso. Lo haremos. Lo que alguien dijo hoy, dijeron, oh, bueno, si el presidente quiere hacerlo muy rápido, después de eso se va a aburrir. No me aburro, esto no es aburrido. ¿Tú qué opinas, Pete? Tampoco creo que sea aburrido, señor general. Alguien de los medios dijo que me aburriría en 1 o 2 semanas. No fue así, nunca me aburro. Si fuera así, no estaría aquí. Te lo aseguro por lo que pasé. Planeamos 4 semanas para acabar con el liderazgo militar, pero como saben, logramos hacerlo en 1 hora. Vamos muy adelantados al cronograma. Pero por favor, únanse a mí para agradecer a cada miembro del servicio estadounidense que valientemente está en peligro. Realmente son increíbles y solo quiero darles las gracias. Tenemos a muchos de ellos aquí mismo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Ese fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando sobre la guerra con Irán antes de que los dejemos ir. Tenemos un horario de transmisión actualizado para mantenerlos informados sobre todas las novedades respecto a la guerra. Esto estará vigente durante la próxima semana. Comenzaremos transmisiones en I24 Noticias a las 4 p.m. hora de Israel. Después seguiremos con la cobertura a las 6 y 8 en punto, además de un especial de 2 horas de 10 a 12 a.m.